continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés, por una misma pasión, por la jardinería. Bienvenido, Fernando, qué gusto que estemos por acá. He recortado la introducción porque como hace tanto que no charlamos, quiero que vayamos directamente a este encuentro de dos continentes hablando de jardinería sobre todo y de paisajismo también. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido a 2025, primer encuentro del año, los dos en colaboración. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado el año? ¿Ha ido todo bien? Todo muy bien, con algunas novedades que iré avanzando en el transcurso de los meses, con algunos proyectos más que interesantes, con alguna que otra cosa que quiero empezar a implementar en el podcast, en donde invitaré por ahí de forma abierta a personas que, así como nosotros lo hicimos en algún momento, comenzamos a recorrer este mundo enamorado de las plantas. Por lo tanto, la idea va a ser después invitar a alguna de las personas que están del otro lado de este micrófono, o quienes nos escuchan, a que compartan sus historias relacionadas a la jardinería, relacionadas a la naturaleza, a las plantas. Así que, no sé, ¿qué te parece? Que el público o nuestra audiencia tome protagonismo también en el podcast en esta 7ª temporada. Bueno, me parece una gran idea y bueno, la sorpresa será ver quién será el primero. Ahí es donde espero que me sorprenda, saber quién será la primera persona. Pero bueno, hoy, Claudio, lo que tenemos es una gran noticia. Tenemos una gran noticia que comunicar a toda la audiencia y es que vamos a dar cositas gratis. ¿De qué trata esto? Sí, vamos a dar un curso de los que tenemos en nuestra Academia Jardín GPT totalmente gratis, pero ¿de qué forma? ¿Va a ser para siempre? ¿Cómo lo hemos pensado, Fernando? Pues vamos a ver, queremos abrir uno de los cursos durante un mes. Un mes, de momento, es algo experimental. En principio hemos elegido un curso al azar y después del sorteo que hemos realizado, pues ha resultado vencedor el curso de riego de jardines. Lo vamos a abrir completo en su totalidad, que son un montón de clases, y durante un mes cualquier persona puede escuchar las clases y aprender sin ningún tipo de requisito y totalmente gratis. Lo único que van a tener que hacer es ir a la página jardingpt.com, registrarse para que puedan así de esta forma acceder al curso de riego de jardines, que puedan ir a todo lo que tiene que ver con el contenido en audio, pero también a los textos que tenemos preparados ahí para las distintas clases. O sea que es una gran oportunidad, estará abierto desde el momento en el que se publica este episodio del podcast hasta el momento en el que se publique el próximo episodio del podcast, que será a finales de febrero. Así es, 4 semanas para poder aprovechar, inscribirse de forma gratuita, ver ese curso de forma absolutamente completa y sin restricciones, y después ir viendo también algunas de las otras clases que están libres también como para seguir aprendiendo de este maravilloso mundo que es el de la jardinería. Muy bien, y entonces lo que hemos pensado para este episodio es hacer un poquito de repaso, porque el curso es bastante extenso, o sea, son bastantes clases, y lo que hemos pensado es hacer un poquito de resumen, y si te parece, Claudio, pues empezamos directamente para no perder más tiempo con comentando un poquito de qué va el curso en toda su generalidad. Entonces comenzamos con el módulo 1, que hace referencia a los conceptos básicos de hidráulica. Aquí es donde se aprende lo fundamental del riego moderno. La base de todo, vamos, ¿te refieres? Sí, sin una buena base ya se sabe, pero ¿qué es lo primero que se ve en este módulo? Pues mira, Claudio, lo primero es entender los dos tipos de riego más comunes que hay hoy en día, que son, bueno, la expresión ya la conocemos todos, el riego por goteo localizado, que es más moderno y eficiente, y el riego por aspersión. Y para que cualquiera de estos sistemas funcione bien, hay dos conceptos claves, la presión del agua y el caudal. Sin duda. ¿Nos puede entonces explicar un poquito más sobre esto? ¿Por qué son tan importantes, Fernando? Bueno, imagínate que quieres regar tus plantas con una manguera, ¿vale? Si la presión es muy baja, el agua apenas sale y va a tardar un montón, o tú vas a tardar un montón en regar. Pero si la presión es muy alta,
podrías incluso hasta dañar las plantas. Imagínate que salía el agua con muchísima fuerza por la manguera, podrías hasta hacerles daño. Lo mismo pasa con el caudal. Si es bajo, apenas va a salir agua por la manguera y las plantas no tendrán suficiente. Y si es alto, en muy poquito tiempo lo vas a inundar todo y vas a ahogar las plantas. Y a mí que me gusta la cocina, te podría hacer esta comparación, como decir que es encontrar ese punto exacto en la cocción, ni crudo ni quemado. ¿Y cómo sabemos, entonces, Fernando, cuál es la presión y el caudal ideales que tendríamos que usar en nuestro jardín? Ah, amigo mío, esa es la pregunta del millón. Precisamente en el curso se enseña a medir la presión y el caudal de la toma de agua que tenemos en casa. Qué bueno, ¿y cómo es así? Pues mira, puede ser muy fácil consultando a la compañía del agua, lo que pasa que no siempre la compañía de agua te dice qué presión y qué caudal tienes en casa, o con métodos todavía mucho más sencillos que se explican en el curso y que son utilizando un cubo de agua y un cronómetro. O sea, que a mí me encanta convertirme en un detective en distintos temas de mi jardín y también con respecto al riego. Y una vez que sabemos la presión y el caudal, ¿cómo se usan esos datos para diseñar un sistema de riego que funcione bien? Pues aquí es donde entra el tercer factor, aparte de la presión y el caudal, entra el tercer factor que se llama la pérdida de carga. Exactamente. ¿Y qué es eso de la pérdida de carga? Bueno, imagínate que estamos hablando de una manguera de riego muy larga y cuanto más lejos llega el agua, más presión pierde por el camino, por la fricción que tiene el agua contra las paredes de la manguera. Vale, entiendo. Es como que se va desgastando un poquito la fuerza que trae el agua al rozar. Es como si la manguera terminara cansando esa fuerza que tenía el agua cuando la empieza a recorrer y entonces mientras más nos alejamos de la fuente, es decir, del surtidor o de la cisterna con la bomba que presuriza el agua, mientras más lejos estamos, menos presión tenemos. Vale, lo entiendo. Va a llegar menos presión al final de la manguera o al pasar por las diferentes piezas que componen el sistema. Correcto, esto todo tiene sentido y entonces esa pérdida de carga es algo que hay que tener en cuenta también al diseñar el sistema. Exactamente. El curso precisamente te enseña a calcular la pérdida de carga según el diámetro, la longitud y el material de las tuberías, para que elijas, bueno, las que mejor se adapten al diseño de jardín en cuestión y a la presión y al caudal que tenemos en el jardín. Es como si fuese un rompecabezas, un puzzle gigante. Hay que ir encajando piezas para que todo funcione de manera perfecta. Sí, correcto, pero bueno, tampoco hay que asustarse mucho. Esto es lo que dice el manual, pero luego tenemos ciertos márgenes para jugar. Y hablando de puzzles, la uniformidad del riego es otra pieza fundamental, ¿no, Claudio? Así es. Y con esto nos referimos a que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua. Sí, exacto. Quiero decir que si no es uniforme, unas plantas pueden quedar con falta de agua y otras, sin embargo, con muchísima agua, es decir, un desastre, ¿no? Ya me imagino, como si fuese un partido de fútbol en donde solo regaran la mitad de la cancha. Buena esa. Bueno, el curso también te enseña a calcular la uniformidad del riego y ajustar el sistema para que todas las plantas reciban el agua que necesitan. ¿Y qué pasa si tenemos una toma de agua con presión y caudal fijos? ¿Podemos hacer algo? Claro que sí. Por ejemplo, puedes dividir el jardín en sectores de riego, cada uno con su válvula y programador, para optimizar así la distribución del agua. Esto es como dividir el jardín en mini reinos, cada uno con su propio sistema. Me gusta ese ejemplo que has puesto. Sí, es lo que se llama hidrozonas. Dividir el jardín en diferentes zonas y regarlos de forma diferente en función de sus necesidades. Si la presión es muy alta, puedes instalar una válvula reductora de presión. Y si es bajo, pues una bomba podría ser la solución. Siempre hay solución. Y ahora hay un término que sale también en el curso que suena un poco a película de ciencia ficción y es el golpe de ariete. Sí, el famoso golpe de ariete. A pesar del nombre, que suena un poquito raro, es algo que ocurre que es bastante común. El nombre suena a peligroso, pero ¿qué es exactamente?
Bueno, imagina que cierras de golpe un grifo, o sea, el agua está circulando por la tubería, esa tubería tiene un grifo en medio y tú lo cierras de golpe. El agua que va por la tubería, que lleva una cierta velocidad, de repente choca con la válvula cerrada y crea una onda de presión que se distribuye como si fuera una ola por todo el sistema. Creo que queda claro, no sé. Sí, sí, imagínate como si fuera una mini ola gigante. ¿Y esa ola puede llegar a romper las tuberías? Pues sí, la verdad es que puede provocar roturas, fugas e incluso vibraciones que perjudiquen algunos mecanismos del sistema, y hay que prevenirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, se puede instalar válvulas de cierre lento que reducen la velocidad del agua al cerrar. En lugar de cerrar de golpe, van cerrando poquito a poco para evitar ese golpe de ariete. Y también se pueden instalar válvulas de retención que impiden que el agua retroceda. Y los calderines de aire que absorben el exceso de presión también son una solución. Parece que tenemos todo un arsenal dentro del sistema de riego. Bueno, y además no nos tenemos que olvidar de la elevación. Elevación. Si la toma de agua está más baja que el jardín, entonces lo que vamos a necesitar es una bomba para subir el agua y que tenga suficiente presión para llegar a todas las plantas. Las bombas. Ariete, golpe de ariete, me da una sensación casi como de batalla. Entonces, las bombas se terminarían transformando en las heroínas que nos ayudan a desafiar la gravedad. Sí, y además hay muchas para elegir, teniendo en cuenta la altura, la distancia y el caudal que se necesita para llevar el agua. Recuerda que estamos hablando si la toma de agua está más abajo del jardín, para llevar el agua de abajo hacia arriba. Yo creo que cualquiera que vaya accediendo a este curso, Fernando, posiblemente se sientan casi expertos en el tema. Sí, sí, ten en cuenta que, bueno, solo estamos haciendo un pequeño repaso de todos los módulos, pero aún hay más. En el siguiente módulo, lo que vamos a hacer es meternos de lleno en los tipos de sistemas de riego, desde el localizado hasta la aspersión y la difusión, para que así se pueda elegir el más perfecto para el jardín. Y con respecto a el módulo 2, que nos habla de los distintos sistemas de riego, tenemos un montón de opciones. Me encanta que haya muchas opciones. Ya hemos visto en el primer módulo que atiende a la parte hidráulica. Ahora lo que toca es elegir el sistema que mejor nos venga para nuestro jardín. Y hablando de opciones, el riego localizado, que está tan de moda ahora, tiene algo de especial. ¿Y qué es eso que tiene de especial? ¿Es tan bueno como dicen? Bueno, en realidad no es magia, pero sí que es un sistema muy eficiente. El riego localizado, como su nombre lo indica, aplica el agua justo donde la planta más lo necesita, es decir, en las raíces. Así que se pierde menos agua por evaporación y porque se vaya corriendo, la famosa escorrentía. O sea, ahorro de agua y precisión. Eso está muy bien, pero claro, cada jardín es un mundo. ¿Y entonces cómo sabemos qué sistema de riego es el mejor para nuestro jardín? Muy buena pregunta, Fernando. El curso también nos ayuda a analizar varias cosas. La disponibilidad de agua, el terreno, el clima, las plantas que tenemos e incluso el tiempo que podemos dedicar al riego. O sea, que hacer un sistema de riego es casi como aquel que dice como hacer un traje a medida, ¿no? Un sistema para cada jardín y también para cada jardinero o para cada propietario de la casa. Eso es, y dentro del riego localizado tenemos varias opciones. ¿Conoces vos en profundidad? Supongo que sí, pero tú, oyente, ¿conoces el riego por goteo? Me refiero a ese que usa los goteritos que van soltando agua poco a poco. Exacto. En el curso vemos a fondo cómo funciona y cómo se pueden destacar las ventajas que tiene este sistema de riego, ya que provocan un ahorro en agua, una distribución muy uniforme, para que así todas las plantas reciban la misma cantidad de agua. Y la posibilidad también de mezclar el riego con un fertilizante. Pues en uno, todo junto, y eso es la fertilización. Sí, señor, la fertilización. ¿Qué es lo que hace? Pues que permite aplicar el fertilizante en el sistema de riego, que luego mediante los tubos de gota a gota van a ir abonando las plantas al mismo tiempo que las van regando. Comida a domicilio para las plantas. Me gusta esa idea, pero seamos realistas. ¿Hay alguna desventaja en este riego por goteo del que estamos hablando? Bueno, ten en cuenta que como todo en la vida, el riego por goteo también tiene sus pros y sus contras. Claro. Por ejemplo, la inversión inicial puede ser un poquito más alta porque necesitas más piezas y el coste es un poquito mayor.
Y el mantenimiento también va a ser un poquito más delicado porque los goteros podrían llegar a obstruirse en un futuro. Pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Y qué tipos de sistema de riego localizado existen? Porque hay muchos. Pues la verdad que hay más de los que te podrías imaginar o se podría imaginar nuestro oyente. De todas maneras, hay tres que son los más típicos, que son los que se describen en el curso, y que son el riego por goteo, que ya hemos hablado un poquito ahora, luego las tuberías emisoras y también la microaspersión o microdifusión. A ver, tenemos tres opciones. ¿Por qué no me lo explicas como si yo no supiera nada? A ver, ¿qué diferencias hay entre ellos? Bueno, imagínate que las tuberías son, no sé, como unas carreteras por donde viaja el agua, ¿vale? Entonces, en el riego por goteo, las salidas son como gasolineras para las plantas. Hay un tramo de carretera sin gasolinera y de repente hay una gasolinera y ahí es donde se surten las plantas, es donde está el gotero, donde sale el agua al exterior y donde las plantas ya pueden captar ese agua. Las tuberías emisoras, sin embargo, son como carreteras llenas de agujeritos, por donde se filtra el agua por todos los lados, o como camiones cisternas que van regando a su paso, o sea, emiten agua por toda la tubería. La verdad que es muy gráfica la idea o la imagen esta del camión cisterna. Y con respecto a la microexpresión y la microdifusión, Pues serían en ese caso como si fueran fuentes o aspersores en miniatura que riegan una pequeña zona del jardín. ¿y cómo funciona esto en la práctica? La instalación de los goteros tiene que ser importante, ¿no es cierto? Pues claro, bueno, en el curso se explica paso a paso cómo instalar un sistema de riego por goteo, o sea que no nos tenemos que preocupar de nada, ahí está explicado. Se enseña a cómo se colocan las tuberías y los goteros, ya sea un sistema en superficie o un sistema de goteo enterrado, para crear lo que se llama el bulbo húmedo. Bulbo húmedo. Suena un poco raro, la verdad. Bueno, el nombre es raro, pero es muy sencillo de entender. Es la zona del suelo que se moja gracias al gotero. Lo que pasa es que si cortásemos el suelo así en perpendicular, pues se vería como el agua penetra en la tierra creando una forma de bulbo, como una burbuja. Casi como que las raíces tienen su propio spam. Sí, más o menos así. Ojo aquí porque al regar solo en esa zona, los nutrientes del suelo también se concentran ahí, en el bulbo. Y esto para que nuestra audiencia lo comprenda. ¿Es bueno o es malo? Bueno, hay que tenerlo en cuenta para que la planta no se quede sin nutrientes. El curso, por ejemplo, hace hincapié en recomendar que se use la fertirrigación. Como dijimos recién, fertilización al rescate. El riego localizado hasta ahora parece que es muy completo. Sin duda, pero como ya hemos dicho, elegir bien el gotero es clave. El curso nos ayuda a elegir entre la gran variedad de goteros que hay. Bueno, si bien parece que es algo complicado, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero la verdad que el curso enseña a simplificarlo todo. Bueno, menos mal que tenemos este curso. Sí, por ejemplo, las plantas pequeñas como las flores o arbustos pequeños se riegan con poca agua, pero muchas veces los árboles grandes con más agua, pero menos veces. O sea, pequeños traguitos de agua para las plantas pequeñas y grandes vasos de agua para las grandes. Eso es, y lo mejor es que el riego localizado se puede automatizar. Vamos a ver, yo creo que se ha entendido que se puede automatizar, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del riego por aspersión. Los aspersores, ese clásico que nunca falla. A mí me encanta, Claudio, ver los aspersores, ese derroche de agua me encanta. Es un sistema muy efectivo, pero ojo, el clima puede afectar a su rendimiento. ¿En serio? El viento puede desviar el agua y que el riego no sea uniforme, la evaporación hace que menos agua llegue efectivamente a las plantas, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos climas cálidos y secos. Ya, es que el clima siempre es un factor determinante, pero ¿qué podemos hacer para evitar esos problemas? Bueno, el curso también da consejos prácticos de cómo ajustar los aspersores, colocarlos en un sitio protegido del viento y mirar el tiempo para saber cuándo regar. ¿Qué quieres decir? ¿Que nos tenemos que convertir en meteorólogos de nuestro jardín? Bueno, supongo que hay que estar al tanto. Y hablando de estrategias de estar al tanto, ¿qué tipo de aspersor es mejor para un jardín? Porque debe haber muchos, ¿no?
Bueno, este curso también nos enseña sobre los tres principales: los aspersores rotatorios, los difusores y las toberas rotatorias. A ver, explícalo un poquillo, Claudio. Ten en cuenta que quizás el oyente que nos está escuchando no es experto. Explícalo como si de una forma muy fácil. ¿En qué se diferencian? Bueno, los rotatorios son los más comunes. Giran y lanzan el agua en círculo. Los difusores echan un chorro de agua en forma de abanico sin moverse. Y las toberas giratorias son una mezcla de los dos. Giran, pero riegan una zona más amplia. O sea que tenemos un aspersor, o en este caso 3 aspersores, para 3 necesidades diferentes. ¿Y hay algún caso en el que el riego por aspersión no sea una buena idea? Y aquí volvemos al curso que dice que si usas agua, por ejemplo, con mucha sal para regar, no es lo mejor, porque la sal puede llegar a dañar las hojas de las plantas. Y aquí creo que en algún momento yo te he comentado, Fernando, que hicimos un riego de unas canchas de fútbol con agua de un pozo y que tenía muchísimo salitre y lo que ocurrió. Pero bueno, eso quedó en un episodio hace varias temporadas atrás. Vale, o sea que quieres decir que la calidad del agua es otro factor más a tener en cuenta. Y mucho. Y hablando de usos, ¿cuándo se usa el riego por aspersión? Para regar zonas grandes como el césped, praderas o campo de deporte. También para plantas tapizantes que necesitan que el agua le llegue a todas partes. Ya, bueno, son las necesidades clásicas, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes del riego por aspersión? El curso destaca que se adapta bien a terrenos irregulares, funciona en varios tipos de suelos y es eficaz al principio, sobre todo cuando las plantas son pequeñas, que recién las hemos incorporado en el jardín. O sea, quieres decir que el sistema por aspersión va bien y es un sistema todoterreno. Y entonces, ¿y lo malo qué es? Es que va a mojar las hojas, aumentando el riesgo de hongos. También le puede afectar el viento a medida que se está regando y desviar el agua. Y otro factor es la pérdida de agua por evaporación. Entonces tenemos que pensarlo muy bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo se gestiona el riego por aspersión de una forma eficiente? Con el curso uno aprende a analizar las necesidades de las plantas, los caudales de los aspersores, las superposiciones que requieren este tipo de sistemas y también tiene en cuenta el tipo de suelo. Bueno, da un poquito de miedo, ¿no? Tener que estar pendiente de tantas cosas. Pero el curso te ayuda, Fernando, paso a paso para poder ir aprendiendo y avanzando. Vale, vale. Menos mal que estamos dejando bien claro que hay un curso que nos ayuda a todo esto. Pues bien, después tiene un módulo 3 este curso, en donde están las claves para convertirse en un experto en el riego del césped. Qué bien. Bueno, el módulo entonces se centra en los principios básicos para regar bien el césped, la frecuencia, la dosis, el caudal, la hora ideal para regar y cómo regar en terrenos especiales como cuestas o suelos compactados. Pero, ¿qué te parece, Fernando, si dejamos que nuestros oyentes sigan descubriendo todo el contenido que tiene ese curso y que se sorprendan con esa información que les va a ayudar a ser unos expertos en esta área de conocimiento? Me parece genial. Hemos dado un poquito un repaso al guión principal del curso, pero claro, hay que entender que cada tema, cada pequeña noción que hemos dado, que hemos hecho una pequeña mención, está muy desarrollada en el curso y está explicada en clases en audio. Las ventajas de las clases en audio, que se pueden escuchar en cualquier momento y haciendo cualquier otra cosa. Un curso en vídeo, por ejemplo, podría ser muy interesante porque además estás viendo la pantalla y el profesor te está explicando las cosas. Pero ¿qué problema tiene o qué problema le he encontrado yo a todos los cursos a los que estoy suscrito? Que hay que tener el tiempo. Hay que tener el tiempo de sentarse delante de una pantalla y atender la clase. Sin embargo, las ventajas de las clases en audio, que podemos estar haciendo cualquier otra cosa. Podemos estar en el gimnasio, podemos estar paseando al perro, podemos estar cocinando. Es una manera muy productiva de aprender. Sí, estaba pensando también que dentro de nuestra academia y de los cursos en audios, este mes pueden acceder de forma gratuita al de riego, pero no es el único tema que tratamos.
tenemos de jardines verticales, tenemos de poda de arbustos, de mantenimiento de jardines, de mantenimiento de piscinas, para poderse sacar el carnet de aplicador de fitosanitario en España. Hay mucha información que hemos venido trabajando. Creo que tenemos más de 750 clases ya creadas en nuestra academia para que esta formación la puedan aprovechar, para que puedan aquellos que se dedican profesionalmente a la jardinería tener una herramienta más de consulta, y si somos simples jardineros amateur, que podamos tener otro tipo de herramientas para que el jardín esté lindo todo el año y lo podamos disfrutar en consecuencia. Bueno, pues ha quedado, espero que muy claro, que tenemos curso gratis en jardingpt.com. Solo hay que ir a la web, buscar el curso de riego de jardines, entrar, loguearse y disfrutarlo. O sea que allí os esperamos a todos. Aprovecho, Claudio, ya para despedirme, para dar un fuerte abrazo a todos los seguidores, para entregarles millones de buenos deseos para este año 2025, para que todo salga genial, que los proyectos se cumplan, que las ilusiones se cumplan. A ti también, Claudio, te doy un abrazo bien fuerte. Ya nos contarás esos proyectos en los que estás focalizado este año para que llevarlos a buen término, y que son, yo por supuesto ya conozco algo y la verdad puedo decir, no puedo dar spoiler, pero puedo decir que son grandes proyectos y muy interesantes. Me despido con un abrazo bien grande para todos y con la frase que me gusta decir muchísimo, que es: a disfrutar del jardín lo máximo posible. Muchas gracias, Fernando, por participar nuevamente en un episodio en colaboración. A la audiencia me gustaría que nos dejen en los comentarios qué le parece, por un lado, que dejemos en abierto un curso para que vayan aprendiendo. No lo vamos a hacer siempre, es una prueba piloto, como dijo Fernando al principio. Y otra de las cosas que me gustaría también conocer es por qué hemos intentado darle un dinamismo muy particular a este episodio. Si supieran el detrás de escena, nos ha costado poder hacer esta especie de ping pong para que sea más agradable a la escucha. Al menos eso lo intentamos. Si te gustó, déjalo también en los comentarios. No te olvides de compartir el episodio, de valorarlo, porque eso también nos va a permitir llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y de esta forma entonces me despido. Espero encontrarte la semana que viene en una nueva edición de este podcast. Y lo hago con la frase habitual cuando viene Fernando. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.